Que el Señor me les bendiga. Que el Señor me les bendiga. Aquí está su hermano José directamente desde Colombia con todos ustedes. Aquí luchando con el internet, pero aquí estamos con un corazón dispuesto para todos ustedes. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos aquellos seguidores de las reflexiones del hermano José. Así que permítanme de una vez a compartir la transmisión. Denme unos minutos allí para compartir la transmisión, mientras usted también lo va haciendo. Así que saludamos a todos aquellos que nos siguen en las reflexiones del hermano José. Las reflexiones del hermano José, aquí estamos en vivo y directo para todos ustedes. Así que permítanme, les saludo, les saludo. Ya voy a darle ya el saludo a todos ustedes, a los seguidores. Permítame compartir la transmisión. La transmisión de la reflexión del hermano José. Esta semana estaremos 6:30 de la tarde, hora Colombia. 6:30 de la tarde, hora Colombia. Permítame compartirla y usted aprovecha a compartir. Usted aprovecha a compartir la transmisión del hermano José. Aquí no me tomó. Ya vamos, denme unos minutos acá. Feliz y contento con todos ustedes. Así que quiero dar un directo en este momento, 6:30 de la tarde, directamente desde Colombia. Vamos a ver si ahora me agarra para poder compartir. Usted aprovecha a compartir la transmisión. Si usted quiere convertirse en evangelizador o evangelizadora, comparta las transmisiones de las reflexiones del hermano José. No sé qué está aquí. Ahora sí, vamos a ver. Que el Señor me les bendiga a todos ustedes. Vamos a ver si ya se compartió la transmisión. Ya el hermano José dio el ejemplo. Ya el hermano José dio el ejemplo de compartir la transmisión. Así que aprovecho la oportunidad. Iniciando la semana hoy lunes estaremos 6:30 de la tarde durante toda esta semana. Así que aprovecho a saludar a todas las madres del mundo. Permítame estrecharle la mano. Que el Señor me les bendiga. Espero que ayer hayan pasado un excelente día en unión de sus hijos y de sus hijas. Y aprovecho a saludar a mi esposa Carmelita, ahí en unión de mi hijo Santiago. También bendecir a Norán, esposa de Rider, y Ana Paula, que Dios me les bendiga, que también la hayan pasado bien. Raimari en Panamá también la haya pasado bien con José y José Ángel. Yelixa también con Alex y Angeli también. Saludo a mi sobrina Mirnet, a mi sobrina Milangeli, a las tías Carmen y Marelis también, que debajo de ellas también hay una gran cobertura de muchachera de la chirinada. Todos ellos están siendo también formados y criados y sé que ellas están en el corazón de cada uno de ellos. Así que les bendigo en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar de las madres. Hoy vamos a hablar de las madres, pero de las madres modelos, de las madres a seguir. Así que quisiera compartir esta reflexión con todos ustedes para que usted tenga esa reflexión en su corazón. Y precisamente las Sagradas Escrituras nos hablan de madres que fueron modelos en esta oportunidad. Quisiera hacerle mención de tres madres. Una se llamaba Cifra, otra se llamaba Fua y la otra se llamaba Jocabec. Esa fue la que cerró con broche de oro. Así que compartan la transmisión, que el Señor me les bendiga a todos ustedes y desde allá daremos inicio a las reflexiones del día de hoy. Madres modelos. Cuando defino la reflexión del día de hoy, en relación a las madres modelos, es porque precisamente una madre modelo tiene ciertas características y se las voy a mencionar para ver si usted, madre, de una u otra manera se siente identificada, y si no tiene esas características, asúmalo en su corazón para que mejore su relación con su esposo y precisamente con sus hijos y sus hijas. Una madre modelo es aquella que da ejemplo y que vale la pena hacerle seguimiento. Y me atrevería a decir que pasan a los libros de la historia
historia y no hay mejor libro que las Sagradas Escrituras donde mencionan estas tres grandes mujeres, Sifra, Fua y Jocabek. Y una madre modelo, las características elementales son una madre que se entrega, que se sacrifica por sus hijos, que su corazón siempre está abierto para perdonar, que siempre está allí acompañando en los momentos difíciles a sus hijos o a sus hijas, que está dispuesta a brindar amor, convertirse en bendición, en la luz para la casa y sobre todo brindarle protección y cuidado. Es decir, que estas características que he hecho mención nos enseñan cuáles son las aptitudes que debe tener una madre modelo precisamente en los momentos difíciles. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 en adelante, las Sagradas Escrituras hablan del rey Salomón. Precisamente el rey Salomón estaba iniciando su jornada, estaba iniciando la responsabilidad que Dios le había dado a él. Y sin embargo, las Sagradas Escrituras dicen que ante el palacio del rey Salomón se presentaron dos mujeres, y cuyas mujeres tenían el rol de madre, pero las características que les dan las Sagradas Escrituras a estas dos mujeres que se presentaron al rey Salomón, precisamente tenían como oficio de ser rameras. Es decir, que estas mujeres ejecutaban el mismo oficio. Y no solamente ejecutaban el mismo oficio de ramera, sino que ambas vivían juntas. Y las Sagradas Escrituras dicen que estas dos mujeres, madres, se presentaron ante el rey Salomón con una petición. Y precisamente en el Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 17 al 21, mire lo que dice la palabra. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer moramos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa, y aconteció al tercer día, después de dar a luz yo, que ésta también dio a luz, y morábamos nosotros juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto de mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Es decir, al rey Salomón se le presentan dos madres que en la Biblia las define como ramera, y ambas dieron a luz cercano los días y vivían dentro de una misma casa, y una de ellas, según cuenta una, le mató al hijo y se lo intercambió. Y es decir, que vino hacia el rey Salomón para que le hiciese justicia, y el hijo que estaba vivo, ella manifestaba que era de ella y que la otra se lo había cambiado. Es decir, que estas dos mujeres se presentan ante el rey. Y dice la palabra que el rey Salomón tomó una decisión drástica en relación a la discusión que ambas mujeres madres con características de ramera se presentaron ante el rey. Y el rey, cuando ve la discusión de ambas, dice la palabra: quietas. Y el rey, en el versículo 24, dice que llama a uno de sus soldados y le dice:
tráiganme una espada. Y dice la palabra que al rey Salomón le trajeron una espada. Y el rey dijo, partid el muchacho en medio y le das una mitad a una y otra mitad a la otra. Y dice la palabra que cuando el rey con su sabiduría toma la decisión de partir el niño en dos para que le diesen una mitad a una y otra mitad a la otra, dice la Biblia que pese que era ramera, una de ellas respondió y dijo, Señor, deja al niño vivir y entrégaselo a ella. Es decir, dice la Biblia que a una de ellas se le removió las entrañas. Es decir, que usted, madre, tiene sentimientos por sus hijos. Y si usted tiene alguna conducta desviada, necesito en el nombre de Jesús que sus entrañas sean removidas y usted reflexione como reflexionó esta mujer, porque le pidió al rey y le dijo, déjaselo a ella. Y pese que a esta madre se le removieron las entrañas, dice la Biblia en el versículo 26 que la otra dijo, sí, rey, pártalo en dos. Y automáticamente el rey dijo, denle el niño a esta, porque esta sí es verdaderamente su madre. Es decir, yo quiero motivarte que tú te conviertas en una madre modelo y que tú sabes que tus hijos lo mantuviste 9 meses en tu vientre y lo mejor que tú tienes que desearle es la vida. Así que estas mujeres, por la actitud del rey, se le movieron sus entrañas. Es decir, que no eran mujeres modelos. Y sin embargo, Segunda de Reyes, capítulo 6, del 25 al 29, también las Sagradas Escrituras dicen la palabra que el pueblo de Dios fue sitiado por un ejército poderoso como los sirios. Y dice la palabra que hubo una hambruna y era tanta el hambre que habían, porque habían sido sitiados por el gobierno sirio, que llegaron a vender la cabeza de un asno, el estiércol de paloma, también llegaron a venderlo porque no había comida. Y dice la palabra, el rey estando en desobediencia, y era tanta la hambruna que se presenta la participación de 2 mujeres que no fueron modelos. Y en Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 26 dice la Biblia, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salve, rey mío. Y dijo el rey, si no te salva Jehová, ¿de dónde podré salvarte yo? Y dice la palabra que esa mujer le respondió, esa madre le respondió al rey y le dijo, esta mujer, es decir, que vivían ambas, me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana nos comeremos el mío. Es decir, que estas 2 madres que se enfrentaron al rey ante una situación de hambruna, llegaron a un acuerdo de comerse a su hijo de tal manera que lo hicieron y la otra no cumplió con la promesa. ¿Qué madre está dispuesto a hacerle maldad a sus hijos? Sin embargo, las Sagradas Escrituras dicen que estas mujeres en ese momento tan difícil, en ese momento de hambruna, tomaron la decisión de comerse a su hijo. Es decir, una madre modelo se caracteriza en los momentos difíciles. Y ahí está el caso de las que les acaba de hablar, mujeres rameras, donde se intercambiaron los hijos y prefirieron que partieran al hijo en 2. Y el caso que le estoy hablando en este momento, de esa hambruna que había, y decidieron comerse a uno de sus hijos y la otra se negó. Es decir, que son hechos para que tu madre que me estás viendo, cuida, protege a tus hijos. Si en este momento tienes algún embarazo no deseado,
Y quizás te estás recibiendo consejos de alguna amiga, de algún amigo que te está incitando a quitarle la vida a ese niño o niña que está en tu vientre. No te conviertas, porque eso es un asesina. No te conviertas en asesina como estas mujeres que te acaba de reflejar. Así que desiste de quitarle la vida a tu propio hijo o a tu propia hija. Y esa es la actitud que tuvieron estas mujeres. Pero bendito sea Dios, que las Sagradas Escrituras da esperanza de mujeres que realmente fueron modelos. Y precisamente te quiero hablar de estas tres mujeres llamadas Cifra, Fúa y Jocabed, para que tú aprendas en esta noche de que si en los momentos difíciles tienes que preservar la vida de tus hijos. Y dice la palabra que estas tres mujeres modelos en el cual les quiero hablar aparece precisamente en el libro de Éxodos, capítulo 1. El libro de Éxodos habla que en la tierra de Egipto se convirtió en esperanza ante una hambruna, pero precisamente en el momento que hay una hambruna, aparece un joven llamado José. Y José precisamente era hijo de Jacob, el padre de los hijos de Israel. Y dice la palabra que Jacob sintió la angustia con el resto de sus hijos, y es donde aparece en escena este hombre llamado José, hijo de Jacob, y precisamente era el salvador, era el gobernador del pueblo. Y José, por la voluntad de Dios, permitió que Jacob y toda la familia, y el libro de Éxodo dice que para ese entonces eran 70 personas, y José estableció a su familia en Egipto y recibió a su padre y se lo presentó al faraón del momento. Y José se convirtió en distribuidor de comida para el pueblo. Pero dice la palabra que pasó toda esa generación. Murió el faraón, murió José, murió Jacob y toda la descendencia de Jacob originaria, pero sin embargo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se mantuvo en Egipto. Y dice que pasó esa generación y vino un faraón que no conocía a José, no conocía ni a la familia de José, pero sí vio como un peligro al pueblo de Dios estando allí. Y dice la palabra que este rey tomó una decisión, comenzó a esclavizar al pueblo de Dios dentro de Egipto. Y era tanta la amargura de la esclavitud que le daba al pueblo de Dios, y era con la intención de esclavizarlos aún más. Pero sucedía algo que dice la palabra en Éxodo capítulo 1 en adelante, que mientras el pueblo estaba siendo oprimido, el pueblo se multiplicaba. Y precisamente en Éxodo capítulo 1 versículo 15 al 22 dice la palabra: y el rey dijo, ya no podemos con este pueblo, porque este pueblo va a ser superior a nosotros y se va a cansar de la esclavitud, y lo que vamos a hacer es que se van a rebelar contra nosotros. Y dice la palabra que este faraón implacable, inmisericordioso, tomó una decisión. Y la decisión era, y dice el versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras, y aquí donde aparecen las dos primeras madres modelos, y cuyas parteras, una se llamaba Cifra y la otra Fúa. El rey faraón era un rey implacable, era un rey que lo que él decía tenía que cumplirse, y el edicto del rey era que le quitaran la vida a todo niño del pueblo de Dios, a todo niño hebreo si naciera varón. Y este rey, como una de las creencias de Egipto, era el río Nilo. El río Nilo era un río contaminado.
Era un río donde habían cocodrilos, quizás habían pirañas, y el rey quería que a los niños varones del pueblo de Dios que naciera lo echasen al río. Es decir, quería sacrificar al Dios de él, que era el río, y los niños fuesen devorados. Es decir, que la orden del rey tenía que cumplirse. Nadie se podía desobedecer al rey. Y precisamente las mujeres clave eran Cifra y Fúa, porque eran parteras. Y el rey le dio directrices a ellas. Cuando atiendan un parto, necesito que los niños varones me lo echen al río. Y dice la palabra que estas dos mujeres se les removieron las entrañas. Estas dos mujeres representantes como madre no se atrevieron a hacer eso. Y precisamente, ¿sabe por qué? Quizás estas mujeres eran egipcias. Quizás Faraón podría ser un rey implacable, pero estas mujeres eran madres. Y dice la palabra que ellas decidieron desobedecer a la orden de Faraón. ¿Y saben por qué decidieron desobedecer? Porque dice el versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños varones. Es decir, que estas mujeres se enfrentaron al poder más grande del momento, que era el rey de Egipto, y sacaron su dignidad de madre. Imagínense cuando estas mujeres fueron llamadas por Faraón. Quizás la muerte la tenían automáticamente ellas. Quizás Faraón pudo haber dado la orden de que ellas, por haber desobedecido, hubiesen sido echadas al río donde los cocodrilos se lo hubiesen comido. Y sin embargo, ellas temieron a Dios. Y dice la palabra en el versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Es decir, madre que me estás viendo, ahí está este caso de estas mujeres, Cifra y Fúa. Hicieron un bien, le tuvieron temor a Dios, y eso es lo que yo quiero sembrarte en el corazón. ¿Cuál es la circunstancia que tú puedas estar pasando como madre? ¿Piensas abandonar a un niño? ¿Piensas darlo en adopción? ¿O lo tienes en tu vientre y estás pensando en abortarlo? Yo te pido que no lo hagas. Teme a Dios y te aseguro que ese niño o niña no lo estarás deseando en este momento, pero así como hizo Dios con las parteras, Dios va a convertir ese niño o en niña en bendición para tu familia. Y yo te aconsejo eso en el nombre de Jesús. Es decir, que las parteras tomaron la decisión de preservarle la vida a los niños varones, enfrentándose al mismo Faraón. Y precisamente en medio de esa circunstancia y en medio de esa situación tan difícil del pueblo de Israel, estando en esclavitud en Egipto, precisamente una de las mujeres que fue librada y que precisamente dio a luz se llama Jocabec. Y Jocabec aparece en escena en Éxodo capítulo 2. Y el versículo 1 del capítulo 2 de Éxodo dice la palabra: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer, quien es Jocabec, a una hija de Leví, la que concibió gracias a la partera y dio a luz un hijo. Pero mira lo que dice la palabra: y viéndole Jocabec al ver al niño, que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Es decir, le estoy hablando la conducta de las mujeres que les hablé anteriormente. Y el caso de Jocabec es un caso difícil, porque este niño de Jocabec precisamente sobrevivió ante la orden del rey. Y si las Sagradas Escrituras dicen
que Jocabec lo ocultó durante 3 meses es porque estaba bajo la orden implacable y misericordiosa del rey Faraón de que a los niños varones le quitasen la vida. Imagínense a Jocabec, dice la palabra que lo ocultó durante 3 meses. Y aquí es donde vemos el milagro de Dios. Por eso, madre, ponte en las manos de Dios, porque Dios está dispuesto a hacer milagro por ti y por tu hijo, si tú dispones tu corazón en hacerlo, como lo hizo Jocabec, porque había una orden. Es decir, que si había una orden, por todo el pueblo de Israel estaban los verdugos del rey Faraón pasando casa por casa a ver si veían algún niño varón para quitarle la vida. Es decir, que el Dios del cielo obró a favor de Jocabec. Porque otra característica, la Biblia dice que lo escondió durante 3 meses. Y las que son madres saben que el llanto de una niña es diferente al llanto de un niño. Y si la Biblia dice que nada más lo escondió por 3 meses, es porque el primer milagro que Dios hizo fue taparle los oídos a esos soldados implacables. Porque ¿cómo hizo Jocabec para que el niño no llorara durante 3 meses? Y la Biblia dice que no podía ocultarlo más. Es decir, que Jocabec, por más que alimentaba al niño, un niño recién nacido, por más que sea, llora 3, 4, 5 veces en la madrugada. Y los soldados andaban ambulante, pero el Dios del cielo les tapó los oídos para que no escucharan el llanto de ese niño por el amor que tenía su madre. Pero el versículo 3 dice la palabra, pero no pudiendo ocultarle más tiempo. Es decir, recuérdense que el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Y sin embargo, quien estaba pasando por la situación precisamente era su madre Jocabec, porque la Biblia dice que tenía a su esposo, pero su esposo estaba bajo esclavitud. Es decir, que el esposo quizás no sé qué tema hablaría, quizás ellos hablarían, mi amor, no sé qué hacer con el niño, tengo miedo, pero ¿qué hago? Dice el esposo, si él era esclavo, quizás salía muy temprano en la mañana y regresaba por la noche con la espalda dolorida porque llevaban látigo y trabajo y trabajo. Y sin embargo, Jocabec no entendía que Dios estaba con el niño. Y dice que no podía ocultarlo más. Y Jocabec toma una decisión. Faraón había decidido que echasen los niños al río, que era el dios de los egipcios. Pero Jocabec lo único que decidió hacer es enfrentar al Dios de los egipcios, porque dice la palabra que ya no hallaba qué hacer, y agarró una arquilla y comenzó a calafatearla con brea. Y en esa arquilla acalorada, porque el clima de Egipto era un clima muy acalorado, es decir, que Jocabec desafió al Dios de los egipcios porque colocó al niño en el río en una arquilla y la juncó y colocó a su hija menor para que siguiera el rumbo del niño a ver si los cocodrilos lo descuartizaban. Y dice la palabra, imagínense el momento que Jocabec hizo cuando se despide del niño. Lo primero es que estoy seguro y le digo, Señor, si me lo guardaste por 3 meses, yo sé que él no va a morir. Jocabec se sentiría triste, pero ya no hallaba qué hacer. Es decir, que este niño iba a ir por el río del Dios de los egipcios, río lleno de cocodrilos. Y la hermana iba a lo lejos observando el destino final, si la arquilla iba a ser devorada por algunos cocodrilos. Más el calor que hacía en esa arquilla. Y dice la palabra que la hermana suya se fue con él por el camino. Y aquí sucede otro milagro. Y el otro milagro dice la Biblia. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río.
Yo le pregunto, la hija de Faraón era una princesa. Ese río era un río contaminado, apestado por cocodrilos. Y esta mujer, hija de Faraón, quizás en su casa, hablándolo en el término actual, tendría en su casa jacuzzi, tendría una buena ducha para lavarse. Y sin embargo, ese día sintió irse al río Nilo a lavarse. Pero ahí estaba nada más y nada menos que la mano poderosa de Dios. Y dice la Biblia que paseándose con sus doncellas por el río, vio una arquilla que a lo lejos venía. Y envió a una criada suya a que la tomase. Y a lo que toma en la arquilla, dice que cuando la abrió, vio al niño. He aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Es decir, lo identificó. Y en el momento que lo toma, dice la palabra que tuvo compasión de él. Ese era el Dios del cielo obrando a favor de Jocabec. Entonces la hermana, la niña, que no podía acercarse a la hija de Faraón, dice que se acercó con libertad y la niña le propuso: reina, con todo respeto, si quiere yo le busco a una nodriza para que lo críe. Y dice la palabra, la hija de Faraón le respondió: ve entonces. Y fue la doncella y tomó a la madre del niño. Ahora imagínense a Jocabec, que minutos antes había dejado ir a su niño en el río, en esa arquilla. Y cuando le tocan la puerta de su casa, ¿cuántos pensamientos pasarían por Jocabec? Y cuando abre la puerta está su hijita y están los soldados egipcios. Y cuando ve los soldados egipcios, quizás Jocabec pensaba que la descubrieron y que iba a perder la vida, pero lo que no sabía Jocabec era que el rey del cielo estaba a favor de ella. Y cuando el rey, los soldados le dicen a Jocabec: venimos en representación de la hija de Faraón y la necesitamos para que usted haga el favor de criar a un niño que ella se consiguió, y después que lo críe necesita que se lo regrese porque ella y él cayeron en gracia. Es decir, el niño volvió con autoridad y con protección a su madre. Por eso, madre, háblale a tu hijo, háblale a tu hija, así tenga un mes de nacido, así tenga 2 meses, 3 meses, 4 meses. Dile: el Dios tuyo fue el que hizo los cielos y la tierra, porque eso es lo que hizo Jocabec. Jocabec, cuando despidió a este niño, oró, le pidió a Dios y vio los resultados. Así que si tienes un embarazo no deseado, ponte la mano en tu barriga y dile: tú vas a nacer, pero encomiéndaselo en las manos de Dios. Y dice la palabra que Jocabec se quedó con el niño, y dice la palabra que una vez que el niño fue ya destetado y que estaba en condición, Jocabec tuvo que regresarlo a Egipto. Es decir, que Jocabec, durante todos esos meses que tuvo con el niño, aún amamantándole, le hablaba: tú eres hebreo, tu Dios es el que hizo los cielos y la tierra, tú vas a ser de bendición, tú vas a ser grande, tú vas a ser... Eso es lo que tiene que hacer la madre, bendecir a sus hijos. ¿Y sabe qué sucedió? La palabra que Jocabec le sembró a este niño, permítame decirle, aunque lo escondió por 3 meses, aunque tuvo las circunstancias, permítanme decirles a ustedes que la Biblia dice: este niño fue nada más y nada menos que Moisés, el salvador del pueblo de Dios. Y eso fue gracias a las pocas palabras que pudo haber sembrado Jocabec en el corazón de Moisés estando niño. Porque una vez
que Moisés entró en Egipto, fue instruido con todas las letras, las lenguas, la religiosidad de Egipto. Y sin embargo, la Biblia dice, madre, que la palabra de Dios nunca, nunca volverá vacía. La Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuere grande no se apartará de él. Moisés pasó más tiempo en Egipto como hijo adoptado de la hija de Faraón y con su propia madre tuvo poco tiempo, pero las palabras que su madre le sembró en su corazón hicieron efecto. Porque Hebreos capítulo 11, versículo 23 y 24 dice la palabra: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey de entonces. Por la fe hecho Moisés, ya grande, adulto, rehusó llamarse hijo de Faraón. Es decir, Moisés sintió que era parte del pueblo de Dios y con todas las riquezas heredadas, con todo el conocimiento en egipcio, dice la palabra que se rehusó a ser hijo de la hija de Faraón. Así que cierro esta reflexión. Gracias a Jocabed, gracias a Fría y a Súa, las parteras, Moisés pasó a ser el Salvador. Y eso es lo que yo quiero que reflexiones en esta tarde, noche o mañana que me estés viendo indistintamente del país. Madre, reflexiona. Tú cumples un rol importante, no solamente con los hijos teniéndolo en el vientre, sino también en su alimentación. Así que yo te pido que bendigas a tus hijos, bendícelos, háblales. Aunque tú creas que no entienden, háblales. Y esa palabra se convertirá en semilla. Así que yo quiero orar en esta noche. Y si tu esposo estás al lado de tu esposa, si tu hijo o hija estás al lado de tu madre y de tu padre, yo quiero ofrecerte a Jesucristo en tu corazón. Quiero que aceptes a Cristo en tu corazón. Y si estaba fallando con pensamientos malos hacia tus hijos o hacia tu hija, es momento de pedir perdón a Dios. Y aquí está el hermano José para guiarte. Así que te invito a que cierres tus ojos. Si sientes llorar, llora. Si te sientes inclinar, inclínate ante Dios. Y ya no hagas lo que pensabas hacer. Y yo te aseguro que Dios te va a prosperar. Eso que tú tienes en tu vientre se va a convertir en bendición para la familia. Pero yo te invito para que aceptes a Jesucristo en tu corazón. Y di conmigo, Señor Jesús, en este momento he escuchado esa reflexión. Y quiero que tú entres a mi familia para que se convierta y prospere la misma en bendición. Pero quiero reconocer mi condición. Y con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, te pido que me limpies, límpiame de todo pecado, límpiame de todo mal pensamiento. Y en este momento te reconozco en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Así que el Señor me les bendiga, el Señor me les guarde. Aquí está su hermano José directamente de Colombia. Así que madre, te bendigo, te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a tus hijos, a tus hijas. Así que muchas gracias. Esta semana estaremos 6:30 de la tarde, hora Colombia. Así que les bendigo en el nombre de Jesús. Y ya saben, las reflexiones del hermano José. Siga la página, ahí hay muchas reflexiones. Ahí hay muchas reflexiones y usted puede compartirlas. Comparta la que quiera y pendiente de la transmisión. Así que les bendigo a todos los seguidores de la página Las Reflexiones del hermano José y que el Señor me les bendiga y nos vemos mañana, Dios mediante, en transmisión en vivo y directo. Deje sus mensajes,
deje sus peticiones. Así que deseo en el nombre de Jesús que le vaya bien.